Buenas tardes o buenos días, depende de cómo lo veamos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy es viernes y toca seguir quedándonos en casa. Un día más, un día menos, depende de cómo lo veamos. Mi nombre es Juan Carlos Requena, soy socio director de Aquara Business Education, entidad que junto a SUNE y Fundesen Business School organiza este evento online. La situación generada por el COVID-19 está poniendo a prueba la resistencia de nuestras empresas, nuestros equipos y la nuestra propia. La capacidad que todas las personas y organizaciones tenemos para superar los momentos difíciles y además salir fortalecidos es lo que llamamos resiliencia. Y no es una característica especial reservada para una minoría extraordinaria. Todos, en mayor o menor grado, contamos con la capacidad de sobreponernos. En este webinar vamos a hablar de cómo gestionar precisamente esa adversidad. Y para ello contamos con Enrique de la Rica, experto en transformación organizacional y adaptación al cambio, que tratará de mostrar las claves de la resiliencia organizacional. Enrique es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, donde estudió los cursos de doctorado en Comunicación Audiovisual y MBA, máster en Dirección de Empresas por SUNE. Actualmente es director de SUNE Business School, escuela de negocios con sede en España y China, donde es profesor titular del área de Estrategia e Innovación. Al mismo tiempo dirige la división de e-learning de SUNE y es el director del seminario Silicon Valley Immersion Entrepreneurship and Innovation en California, que desarrollamos conjuntamente desde SUNE, Aquara y Fundesen. Su experiencia en el mundo de la innovación se ha plasmado en el desarrollo de múltiples proyectos que incluyen conferencias, jornadas y seminarios en instituciones internacionales de diferentes países, además de escribir varios libros sobre el tema. Enrique, antes de darte paso, me dejas 2 minutos nada más, ¿vale? Para explicar las normas del webinar, como siempre. Inicialmente tendremos tu exposición, que durará en torno a 30, 35, 40 minutos, ¿vale? Estarán silenciados todos los micros, somos muchos los asistentes. Y a partir de tu exposición, ¿vale? Activaremos el bloque de preguntas y respuestas. Os pido, por favor, a todos los asistentes que no hagáis las preguntas en el chat, ¿vale? Hay un bloque activado de preguntas y respuestas y acudiremos a ese bloque para que Enrique vaya contestando a todas las preguntas. Independientemente, ¿vale? Le vamos a dar agilidad, ¿vale? Para que nadie se quede sin su respuesta a su pregunta. Así que, sin nada más, Enrique, todo tuyo. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias a Juanqui por la presentación y sobre todo gracias a las organizaciones que juntas están colaborando para hacer posible este tipo de eventos en los cuales vamos a compartir ideas, consejos y metodologías para que nuestras empresas puedan salir de esta situación en la que vivimos. Bueno, probablemente os suene esta fotografía que vemos en la pantalla. 1929, crack bursátil, caen las acciones en Wall Street. Eso deja sin liquidez a multitud de empresas, se frenan las inversiones. Decenas de miles de empresas tienen un valor contable de cero y aquello generó un paro descomunal, un paro terrible. 10 años después, 1939, Hitler invade Polonia y da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, Europa desolada y, por supuesto, durante años la actividad empresarial absolutamente detenida. En la década de los 70 también vivimos una crisis importante, la crisis del petróleo. En un momento determinado el petróleo empieza a subir de precio y aquello genera pues, una situación de shock, una generación de pánico incluso en los consumidores. En la década de los 80 también hemos tenido crisis financieras importantes como el crack, el famoso Monday negro, el famoso lunes negro del año 87, la caída de la bolsa. Hemos visto además caídas y crisis económicas generadas por otras divisas, como ha podido ser el Nikkei, como pudo ser también la crisis tequila con el problema de las divisas mexicanas. Y por supuesto, en la década de los 2000, ¿quién no se acuerda de la explosión de las burbujas.com? Al mismo tiempo, en esas primeras partes o primeros compases de los 2000, vimos también los problemas del default de Argentina, el corralito en Argentina y, por supuesto, la famosa crisis financiera de 2008. ¿Por qué he querido comenzar hablando de esas crisis? Las crisis, como la que nos toca vivir ahora con el coronavirus, son normales, es algo que sucede periódicamente y es algo que sucede cíclicamente. Si estudiamos los 150 últimos años de nuestra economía moderna, podemos darnos cuenta de que cíclicamente existen crisis de estas características. Y lo más importante es que el sistema, después de las crisis, sigue funcionando, incluso en muchos casos perfeccionándose. Por lo tanto, lo primero que nos tiene que quedar claro es que esta crisis puede que tenga una gran relevancia,
pero sin duda dentro de unos años nos estaremos acordando de ella y la citaremos probablemente con la tranquilidad con la que citamos ahora la crisis del 2008 o la crisis de las .com o cualquiera de las anteriores que he mencionado. Lo que sí es muy importante también saber es que en toda crisis va a haber ganadores y perdedores y que en esta crisis del coronavirus también tendremos ganadores y perdedores. Y lo que vamos a tratar de ver en este webinar es qué tenemos que hacer en nuestra empresa para que nuestra empresa sea una de esas winners o que por lo menos no sea una de esas losers, no sea uno de los perdedores. Lo que estamos viviendo es una tormenta perfecta. Estamos con nuestro barco, nuestra empresa, nuestra compañía en medio del océano, con olas espectaculares, con unos vientos increíbles. Y en esas circunstancias, cuando un barco se enfrenta a esos fenómenos atmosféricos radicales, ¿qué es lo que hace la tripulación? La tripulación está asustada, está muerta de miedo, mira sus caras y se ve el pánico en ellos. Y todo el mundo mira a su referente, al capitán. Probablemente en este webinar tenga aquí muchos capitanes, muchos CEOs, directores generales, directores gerentes de compañía o personas que están a cargo de diferentes equipos. Y probablemente si miramos a la cara de esos equipos veamos ese miedo, ese pánico, esa cara en nuestra tripulación de pensar que todo se va al garete. El que no puede tener esa cara es el capitán. Como he dicho anteriormente, el capitán es la referencia. Incluso ahí tenemos a nuestros tripulantes que les están mirando y están esperando cualquier señal del capitán. Pues bien, somos el capitán. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones. Y lo que vamos a tratar de ver en este webinar es cómo tomar decisiones en tiempos de crisis o cómo gestionar la adversidad, cómo tomar decisiones en una época con adversidad como la que nos toca vivir. Las decisiones son fruto de dos elementos, como vemos aquí. Nuestro cerebro tiene dos partes. Una parte es la parte racional y la otra la parte emocional. Y por supuesto, en la toma de decisiones también tendremos que utilizar, por un lado, elementos mensurables, datos objetivos, cifras, pero luego tendremos que utilizar también nuestra parte y nuestra componente emocional. Y esa precisamente es la que está bloqueando a muchas personas. De manera que en este webinar voy a hacer referencia a las dos. Voy a comenzar con esa parte absolutamente racional. Vamos a ir viendo cuestiones relacionadas con los datos y hablaremos de cuándo podría recuperarse la actividad, cuánto puede durar esta situación, cuál puede ser el impacto de esta situación y qué decisiones hemos de tomar en nuestra empresa. Y posteriormente pasaré a hablar de ese componente emocional. Cómo tenemos que gestionar las personas directivas nuestras emociones para que esas emociones que cada uno experimenta no generen un bloqueo y generen un resultado contraproducente. Empiezo por lo primero, ¿cuándo puede recuperarse la actividad? El famoso N+1, ¿cuándo será ese día en el cual volvamos a la normalidad? Bueno, aquí lo único que podemos hacer es acordarnos de lo que ha pasado en China. En China hemos visto que la curva fue creciendo y desde el inicio de la curva, los primeros casos ya se detectaron en el mes de noviembre, hasta estos momentos en los cuales China poco a poco va pasando a la normalidad, han pasado prácticamente 80-90 días. Bien es cierto que lo importante son los días que pasan desde el momento en el cual se alcanza el pico hasta el momento en el cual podemos volver a una cierta normalidad. Y en estos momentos en España puede que estemos alcanzando ya ese pico, probablemente lo alcancemos esta semana, principios de la semana siguiente, pero hemos de tener en cuenta que alcanzar el pico no significa volver a la normalidad. Hemos de ser conscientes de lo que ha costado en China. Esta gráfica me gusta porque aquí vemos cómo se sitúan diferentes países, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España. España e Italia, indudablemente estamos llegando ya a nuestro pico, pero fijémonos lo que pasó en China. Cuando ellos alcanzaron el pico, vemos que pasaron aproximadamente 30-40 días hasta la situación que nos encontramos hoy, donde hay una paulatina vuelta a la normalidad. Bueno, ¿qué más podemos utilizar como referencia para saber cuándo vuelve la normalidad? Sin duda, lo que pasó en anteriores crisis sanitarias. Si echamos un vistazo a lo que sucedió, por ejemplo, con el MERS en 2015 o con el SARS en el propio 2003, nos damos cuenta que aproximadamente el sector industrial tardó un mes en recuperar su actividad normal y el retail, en su larga extensión, aproximadamente 2 meses. Por lo tanto, no es cuestión de pensar que alcanzamos el pico y rápidamente regresamos. En estos momentos, en China, han iniciado su actividad y estamos viendo, como hay algunos datos, por ejemplo, flujo de pasajeros,
que está incrementándose un 50%. El 70% de los negocios ya han iniciado su apertura. Y otro dato importante, el sector hotelero poco a poco también empieza a recuperarse y en este momento se encuentra al 50% de su actividad. Y hay que tener en cuenta que en China ya llevan unos cuantos días, unas semanas reiniciando la actividad. Por lo tanto, ¿cómo es nuestro calendario? Todos lo sabemos muy bien. En un momento determinado iniciamos la cuarentena, ese fin de semana del 13 y 14 de marzo. Como he dicho anteriormente, el pico va a llegar a lo largo de esta semana, al principio de la siguiente. En principio, la cuarentena inicial está prevista que finalice la semana próxima, en ese fin de semana de Semana Santa, pero hay que tener en cuenta que ello no significa volver a la normalidad. Estimamos unos 30 días para regresar a esa normalidad. Esa normalidad probablemente venga en la primera quincena de mayo, si todo continúa como parece que está continuando, si todo continúa con esa evolución positiva. Pero claro, como decíamos, una cosa es la normalización de la actividad, como se ha producido en estos momentos en Hubei y en otras zonas de China, y otra es cuando verdaderamente tenemos contenida la enfermedad y podemos iniciar la recuperación. Y ese inicio de la recuperación puede ser pues, hacia mediados de julio. Pero lo más importante es saber que estas cifras pueden estar cambiando continua y constantemente. Lo que está claro es que de momento tenemos unos datos positivos que nos llevan a pensar en ese horizonte de mayo-junio para reiniciar nuestra actividad. Bueno, ¿y cuál podría ser el impacto de este meteorito? ¿Qué impacto puede generar? Para ello, vamos en primer lugar a ver lo que sucedió en China. En China, todos los indicadores económicos sectoriales, bueno, fueron durante los 2 meses que duró el fenómeno absolutamente catastróficos. Podéis echar un vistazo como, por ejemplo, la ocupación hotelera cayó un 90%, el tráfico aéreo cayó en 80%. Hay un dato curioso también, por ejemplo, importante, el que hace referencia a la industria de la automoción. La industria de la automoción cayó un 66%. Ahí podéis ver todos los indicadores absolutamente catastróficos durante esos 2 meses. Pero como hemos dicho, China se está recuperando. Ahora, también hay una cuestión muy importante y aquí me voy a detener durante unos segundos. La recuperación en China no está siendo igual para todos los sectores y para todas las empresas. Fijaros en esta gráfica. Ahí podemos encontrar ya, voy a apartar por aquí para que la veáis un poquito mejor, podemos encontrar en azul las empresas que ya se encuentran, pues bueno, pues con una actividad, pues en algunos casos igual superior a la que tenían anteriormente, a pleno rendimiento. Hay otras en la zona gris, donde, bueno, se encuentran con una actividad más o menos similar a la que tenían antes de esta crisis, y hay otras que vemos que todavía continúan en declive. ¿Cuáles son esas? Las pequeñas empresas. Y algo similar nos va a suceder en nuestro país. Cuando analicemos las cifras macro, veremos que esas cifras macro están muy influenciadas por lo que suceda con las grandes compañías. Las pequeñas y medianas son las que más van a sufrir en esta crisis. Por eso, cuando luego hablemos de decisiones a tomar, hemos de contemplar posibles alianzas, colaboración, porque en China lo estamos viendo que las pequeñas empresas son las que peor lo están pasando. Bueno, ¿qué más tenemos que saber para saber cuál es el impacto? Bueno, saber cómo está impactando la cuarentena en los diferentes negocios. Aquí hay una matriz, que de nuevo me aparto para que la veáis, en la cual tenemos 2 ejes. Por un lado, la limitación de suministros y por otro, la ralentización de la demanda y, consecuentemente, de los ingresos. Por poner un ejemplo y situar un tipo de empresas, aquí tenemos en estos momentos a los establecimientos minoristas de alimentación. Bien, están experimentando una cierta limitación de suministros, pero continúan muchos de ellos con actividad, incluso muchos de ellos pues están viendo cómo crece su actividad. Por lo tanto, no están siendo excesivamente afectadas. En el otro lado, ¿qué nos encontramos? Pues en el otro lado nos encontramos la industria en general y en particular la industria de la automoción, donde estamos viendo que tienen un gran problema en la cadena de suministros y al mismo tiempo se ha detenido de manera brutal la demanda y, consecuentemente, los ingresos. Por poner un ejemplo con la industria de la automoción, creo que en estos momentos hay muy pocas personas que me están escuchando que estén pensando en cambiar de automóvil, a no ser que el suyo lo tengan estropeado y no le quede otro remedio, otra necesidad. Por lo tanto, son industrias que se van a ver muy afectadas. Cada uno situará su empresa donde considere oportuno. Lo primero que tenemos que ver en esta matriz es dónde está nuestro sector y dónde está nuestra empresa. Cómo nos afecta la limitación en la cadena de suministro y cómo nos va a afectar la ralentización en la demanda provocada fundamentalmente por las
decisiones que se están tomando a nivel político sobre lo que dura la cuarentena. Lógicamente, mientras tengamos cerradas ciertas actividades comerciales e industriales, pues eso va a afectar seriamente a esa demanda. Bueno, el impacto, no únicamente en la cadena de suministro, no únicamente en la demanda, estamos viendo que el impacto está siendo también brutal en las bolsas. La caída de las bolsas de todo el mundo está siendo espectacular. El impacto en el desempleo también va a ser notable. Seguro que habéis escuchado ya en más de una ocasión esta cifra, las personas que se fueron al paro la semana pasada en Estados Unidos. Ahí estáis viendo esta gráfica lo que marca es pues, la regularidad con las cuales semanalmente se apuntan en la oficina de desempleo ciudadanos estadounidenses, una media de 250.000 personas, y hace unos viernes de repente llegaron 3 millones, cuando saltó la alarma en Estados Unidos, 3 millones de personas perdieron su trabajo. Ojo, esta última semana han sido otros 2,5 millones, ya tenemos 5,5 millones de personas. Lo que sucede es que, como sabemos, el sistema o el mercado laboral en Estados Unidos funciona diferente al nuestro. Allí rápidamente pierdes el empleo, pero en el momento en el cual se reactiva la situación económica, las empresas vuelven a contratar. Sin embargo, nosotros hemos tomado pues, una medida distinta que consiste en mantener artificialmente el empleo. Eso puede afectar a las empresas y ¿qué va a suponer? Pues lógicamente una tardía recuperación de ese tejido industrial y consecuentemente una tardía recuperación del empleo, que ya lo conocemos por otras crisis que hemos vivido. Y el último indicador, pues letal que estamos viendo es el PMI, publicado también hace 2 días, el índice de producción industrial en la eurozona. Es decir, ahí vemos en el centro esa caída espectacular que tuvo durante la crisis financiera del 2008 y ahora estamos asistiendo a otra caída pues muy, muy relevante, insisto, en toda la eurozona. Afortunadamente, pues sí, hay un dato pues, que es positivo. Esa problemática que hay entre Arabia Saudí y Rusia, pues hace que los precios del petróleo estén cayendo, están en unos precios que no habíamos visto pues, prácticamente en muchísimos años, y eso pues, puede ayudar en un momento determinado a la salida de esta crisis. Ahora, no todos los datos son malos, ¿eh? Si alguno se dedica al jugo de naranja, fijaros el crecimiento espectacular que ha ido teniendo el precio de ese activo. Por eso decía que va a haber losers y winners. No todo el mundo va a ser loser, no todo el mundo va a ser winner. ¿Cuál podría ser el impacto? Bueno, antes de las últimas medidas tomadas por el gobierno, se estimaba en 2-3 puntos porcentuales en la ralentización del crecimiento. Eso se estimaba en China, se estimaban también 2 puntos en los Estados Unidos de América, pero cuando hablamos de Europa y España, se hablaba de un impacto de 3 puntos porcentuales. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos podemos ver cómo nuestro PIB se contrae y llega pues, a un menos 1,5%. Pero también hay una horquilla importante porque hay economistas que hablan de una caída de 6 puntos porcentuales, que podamos tener un PIB negativo de 4 puntos, entre 4 y 5 puntos negativo. Por lo tanto, nos movemos en una horquilla significativa, pero en todo caso tenemos por delante un escenario de recesión. Os voy a dejar una dirección de internet, impactoeconómico.coronavirus.com, ahí la tenéis, porque es una bonita calculadora que nos sirve para que cada uno en su empresa trate de establecer cuál puede ser el impacto. ¿De acuerdo? Esa es una herramienta que existe en internet y que podemos utilizar. Bueno, y al margen de ver ese impacto económico, ¿cómo podemos sacar lecciones o cómo lo podemos comparar con la crisis del 2008? Hemos dicho que la crisis del 2008, considerada hasta ahora la gran recesión y la gran crisis, fue ante todo una crisis financiera, un shock de demanda estructural motivado por el colapso del sistema financiero. Se colapsó el sistema financiero y aquello se trasladó poco a poco a través de las restricciones de crédito hacia la economía real, como la denominamos. ¿Qué circunstancias, qué condiciones había en el 2008? Bueno, fundamentalmente un alto apalancamiento financiero privado. También es cierto que había un acceso a crédito ilimitado, había unas barras de liquidez previas a esa crisis brutales. Había también, todos sabemos, una sobrevaloración de los activos inmobiliarios y, bueno, había una baja tasa de desempleo. En España, pues teníamos también una muy baja tasa de desempleo. ¿Qué tenemos de diferente en esta crisis del COVID-19? Bueno,
Aquí fundamentalmente es una crisis sanitaria, por supuesto, pero cuando hablamos de crisis económica, viene derivada del freno temporal a la demanda y a la oferta. La imposición de esas medidas sanitarias es la que restringe la circulación de personas y, por lo tanto, restringe la posibilidad de tener abiertos comercios, la oportunidad de continuar con cierta actividad productiva. ¿Cómo nos ha pillado? Afortunadamente nos ha pillado con un menor apalancamiento privado, lamentablemente con una mayor deuda pública, y también nos ha pillado sin haber recuperado las cotas de empleo que teníamos antes de la crisis, ¿no? Quizá cuando hablamos de lo que ha sucedido en China y Europa, vemos que, en el caso de Europa, lo veis en el centro, una gran similitud entre cómo estaba su deuda pública y privada cuando comenzó la crisis de 2008, pero cuando hablamos de España vemos que hay una interesante diferencia. Ha descendido la deuda de las empresas, la deuda privada, pero hemos incrementado mucho en estos años nuestra deuda pública. Bueno, ¿y cómo va a ser diferente la salida de la crisis a la que vivimos en el 2008? Bueno, espero, confío en que tengamos una diferencia. Aquí estáis viendo cómo fue la salida de la crisis del 2008. Tuvimos 7 trimestres prácticamente continuos de caída brutal económica, desde finales del 2008 hasta prácticamente el 2010. Luego llegaron, os acordaréis, los famosos brotes verdes, pero aquellos brotes verdes no terminaron de florecer y nos metimos de lleno en 11 trimestres de recesión. Bueno, los expertos confían en que esta crisis no sea así. El sistema financiero estaba muy tocado por aquel entonces y en este caso, en teoría, cuando se levanten las medidas de confinamiento y las medidas sanitarias, nuestras empresas podrán volver a la actividad. Por eso hay muchos que estiman que esto va a ser una especie de V, donde vamos a tener una importante caída que la estamos viendo. En marzo solamente hemos visto la punta del iceberg, porque en marzo hemos tenido únicamente medio mes de cese de la actividad. Abril va a ser rotundo y espectacular esa caída que tenemos, pero como hemos dicho, mayo, junio, empieza la normalización y probablemente para finales de año estemos recuperando la situación. Pero ojo, esto siempre y cuando, esta situación que he descrito, siempre y cuando no se agrave la situación. Porque lamentablemente ciertas medidas que se están tomando van a ralentizar esa recuperación. Estamos dejando muy tocadas a las empresas y, lógicamente, eso nos va a pasar factura. No voy a entrar ahora a discutir si debíamos haber tomado esa medida o no la debíamos haber tomado, pero sin duda ese cierre prácticamente total de mucha actividad pues puede causar unos daños económicos pues irreversibles para algunas empresas y, en todo caso, que afecten mucho a todo nuestro sistema. ¿Y ello qué va a suponer? Pues lo estáis viendo. Hay expertos que ya nos hablan de 6-8 trimestres de recuperación. En definitiva, 2020 en recesión y una parte importante de 2021 en recesión. No hemos de desestimar esta posibilidad porque, además, el problema que estamos teniendo es que es una pandemia global y que, por lo tanto, van a quedar limitados los accesos a determinados mercados internacionales. El continente americano va por detrás del nuestro y, por lo tanto, tendremos un mes de retraso para aquellas empresas que hacen actividad con el continente norteamericano, en este caso, y la gran duda, mi gran temor, además, es lo que puede suceder en Centroamérica y Sudamérica. El impacto allí puede ser brutal y eso pues puede limitar y condicionar mucho las actividades económicas de aquellas empresas que tienen mucha actividad mercantil con ese continente. En definitiva, pues vamos a ir viendo pues cómo hay determinados sectores que van a ir recuperándose de una manera muy paulatina a lo largo del 2020, finales del 2020, principios del 2021. En estos momentos hay un sector, que es la alimentación minorista, que, bueno, que de hecho pues está teniendo un crecimiento espectacular de sus ventas. Todo lo que no comemos actualmente en el canal Horeca, en restaurantes, en cafeterías, pues realmente lo estamos haciendo a través de la alimentación en estos hogares, comprando la cesta de la compra en los supermercados, y esa cesta de la compra está creciendo de manera espectacular, incluso con productos que ya no son de primera necesidad, bebidas alcohólicas, cervezas, snacks, etcétera, etcétera. Bueno, ese sector en un momento determinado verá cómo ese pico se le ralentiza y poco a poco iremos viendo cómo otros sectores se van recuperando. Ahora bien, la recuperación
augura también que vamos a tener, por ejemplo, pues una época de verano bastante difícil para el sector turístico y, por supuesto, también unas navidades, como estamos viendo aquí, en las cuales pues se va a restringir también mucho el consumo, a pesar de que ya esté todo abierto, pero lógicamente, como decimos, esta crisis va a afectar a los bolsillos de muchas empresas y de muchas familias. En todo caso, todo el mundo estamos hablando ahora de tirar desde nuestros domicilios, que entre todos vamos a tirar y vamos a lograr doblegar a la maldita curva, vamos a lograr que esa curva se aplane. Pero tened en cuenta una cosa, cuando logremos vencer a esa curva vamos a encontrarnos con otra curva que tendremos que doblegar. La curva del incremento brutal de nuestra deuda pública. Por supuesto también deuda privada, pero espectacularmente la deuda pública. Y amigos míos, ¿quiénes son esos que están ahí empujando de esa deuda pública? Pues somos nosotros, las personas que trabajamos en las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos. O sea, que el panorama que nos viene no es cuestión de acabar únicamente con la curva del coronavirus, sino que luego nos va a tocar empujar durante una larga temporada de esa curva de la deuda pública. Bueno, ¿qué decisiones hemos de tomar, por lo tanto, en este panorama? Mirad, nosotros empleamos una matriz a la cual denominamos la matriz 3x3. La denominamos así porque empleamos 3 ejes en un lado, o 3 elementos en un eje y 3 en otro. El primero es la resiliencia. Todos conocéis muy bien lo que es la resiliencia, es esa característica, esa propiedad que tienen los materiales que una vez que son manipulados, maleados, vuelven a recuperarse y recuperan su estado inicial. La resiliencia también la tenemos los objetos naturales, como puede ser esta flor que tengo aquí en la pantalla, y los seres vivos, las personas en general, pues tenemos la capacidad de recuperarnos. La resiliencia la conocen muy bien los deportistas que practican triatlón, maratones, que en un momento determinado son capaces de encontrar dentro de su flaqueza, cuando parece que ya no dan más de sí, encontrar la energía suficiente para recuperarse. Y hoy en día nos hace falta mucha resiliencia, ya no únicamente como personas, sino también como organizaciones. Es lo que llamo la resiliencia organizacional, que como veis tiene 3 elementos: las personas, las operaciones y las finanzas. Vamos a ver cómo conseguimos trabajar esa resiliencia en nuestra empresa para conseguir 2 cosas: nuevas fuentes de creación de valor y preservación del valor actual. Por lo tanto, el primero de los ejes nos lleva a hablar de la resiliencia organizacional. Cuestiones a tener en cuenta. Primero, resiliencia de las personas. En estos momentos, las personas que dirigen organizaciones, que lideran equipos, tienen que ser muy sensibles con las preocupaciones domésticas de nuestros equipos. Tenemos que facilitar y flexibilizar el teletrabajo. Tenemos que generar employee engagement. Tenemos que compartir ideas, consejos y, sobre todo, medir muy bien cuáles están siendo en todo momento sus necesidades familiares. Nuestros equipos lo están pasando muy mal y el líder tiene que recuperar una función coach importante, una función para gestionar las emociones de sus equipos. No es fácil teletrabajar y, sobre todo, hacerlo en ese contexto en el cual todas las personas están en el hogar y, además, con ese contexto de incertidumbre. Recordad lo del capitán. Nuestra tripulación está asustada. El capitán tiene que tranquilizarles. Tranquilizarles sobre la carga de trabajo. Erradicar una excesiva presión en el corto plazo, no machacar a nuestra gente diciendo, bueno, como está en casa tiene todo el tiempo del mundo, Excel, informes, vete preparando, cambia la web. Hay que tener en cuenta que no es fácil esta situación. Y sobre todo también repriorizar actividades en nuestro portafolio para que no se saturen, porque no están en una situación idónea para trabajar en sus hogares. Y por último, ser muy transparente respecto al impacto actual y futuro de la crisis, tanto en nuestras empresas como en los propios individuos. Hay que ser transparente, por supuesto, como luego veremos, no negativo, pero no tenemos tampoco que ocultar la situación en la que está nuestra empresa. Segunda resiliencia, la resiliencia operacional, y esta la he dividido en 2 partes. En primer lugar, lo que hace referencia a toda la parte productiva. Tenemos que garantizarnos el abastecimiento de materias primas. Eso es fundamental. Tenemos que sacarle todo el jugo a ese agujero del último Real Decreto llamado artículo número 4. Ese artículo que permite todo lo que es indispensable, toda la actividad indispensable
Seguro que muchos ya lo estáis haciendo. Yo conozco muchas empresas pues, que han acometido un plan para determinar qué es indispensable. Pedidos urgentes, proyectos que tienen que ser entregados y terminados, proyectos de empresas que exportan y gran parte de su producción está en mercados internacionales compitiendo frente a otras empresas de países donde no hay unas restricciones tan amplias a la actividad industrial, mantenimiento. Si os dais cuenta, hace 2 fines de semana se produjo un gran shock, ¿no? Cuando el presidente el sábado anuncia que se va a parar toda actividad industrial. El domingo hubo grandes discusiones en el Consejo de Ministros y, por supuesto, con los diferentes presidentes de las comunidades autónomas, porque muchas comunidades autónomas, las eminentemente industriales, veían que esa decisión iba a ser un auténtico caos. Y a partir de ahí, el lunes se trabajó con cierta normalidad porque hubo una cierta moratoria, pero el lunes todas las empresas aprovecharon para interpretar ese artículo 4 y determinar cómo continuar con la actividad. Y yo creo que en mi entorno el 90% de las industrias continúan con su actividad, no una actividad normal. Se han interpretado ese concepto de actividad indispensable. Hay que hacerlo desde un punto de vista ético, pero no tenemos que dar el carpetazo definitivo a nuestras empresas. Y por supuesto también, cuando hablamos de la parte productiva, garantizar todas las medidas sanitarias y el abastecimiento de todas las EPIs y todo lo que precisan nuestros equipos. A nivel de ventas, tenemos que proyectar escenarios de caídas de ventas por mercados, por canales, por clientes, escenarios de caídas de un 20%, de un 40%, de un 80%. Es fundamental hacer diferentes escenarios y siempre con datos lo más fiables posibles. Por supuesto, preservar, mantener las relaciones comerciales y comunicar continuamente con nuestros clientes. Con transparencia, con generosidad, con solidaridad, ofrecerles ayuda. Ayudar a tu cliente es la mejor manera de conseguir recuperar tu actividad cuando llegue la normalidad. Y balancear siempre el impacto operacional que todo esto está generando en la fidelidad del cliente. Comunicar y fidelizar. Y por último, intensificar esas relaciones para conseguir, en la medida de lo posible, un impulso comercial cuando nos recuperemos de esta crisis, de esta situación. Finalmente, resiliencia financiera. Hablaré luego de alguna cuestión más de resiliencia financiera, pero fundamentalmente una reducción de costes inmediata, un foco en valor y sobre todo medir muy bien cuáles van a ser las inversiones, invertir correctamente, un plan para una optimización de costes y realizar inversiones en aquello que nos vaya a permitir rápidamente un ahorro de costes. Bueno, hemos visto 3 elementos de la matriz, personas, operaciones y finanzas, resiliencia, esos 3 elementos, y ahora vamos con los 3 elementos del eje vertical de la matriz. ¿Veis que tengo 3 calendarios en cada uno de ellos? Hasta hace poco tenía 4, porque hablaba de lo que teníamos que hacer antes de esta crisis. Algunas empresas no han hecho sus deberes, llevan ya un tiempo trabajando con nosotros estas herramientas para prevenir el impacto. En todo caso, ya hemos pasado esa fase y ahora estamos en lo que hay que hacer esta misma semana a corto plazo, lo que tenemos que hacer la semana siguiente, las 2, 3 siguientes y lo que tenemos que hacer cuando arranque todo. Y a esas acciones las llamo controlar, recuperarse y ganar. Controlar la crisis, recuperarse de la crisis y ganar a la crisis. Y como hemos dicho, cruzamos esas 3 opciones, controlar, recuperarse y ganar, con las 3 áreas fundamentales de nuestra empresa que hemos dicho anteriormente. Desde el punto de vista de las personas, controlar, como he dicho, cuidar a los empleados, mantener una comunicación fluida, ser transparentes, redistribuir las tareas de los equipos, facilitar el teletrabajo. Desde el punto de vista de las operaciones, mantenerse, como hemos dicho, cerca de los clientes, desarrollar canales de comunicación y canales de venta alternativos, son muchas empresas las que han descubierto por esta crisis el canal online, y fundamentalmente identificar proveedores clave y preservar el suministro de esas materias clave. Y desde el punto de vista financiero, pues una radiografía brutal de la tesorería de nuestra empresa para determinar cuáles son las necesidades inminentes de liquidez a corto plazo. Identificar todo tipo de acciones que nos pueden facilitar una liquidez inmediata. Por poner un ejemplo, son muchos los restaurantes que están lanzando bonos, pequeños bonos, que compras ahora menús de ese restaurante, por ejemplo, restaurantes con estrellas Michelin, que sus menús son de 150, 180 euros. Pues están vendiéndote bonos de 60 euros. Pagas ahora, compras el bono de 10, 15, 20 comidas y vas a disfrutar de ellas cuando se recupere la crisis. Y esto le está permitiendo al restaurante recibir ingresos. Todas las empresas tenemos que ser en estos momentos creativas para ver cómo podemos generar un flujo positivo en nuestra caja. Luego llegará el momento
de prepararnos para la recuperación. Una vez que hemos controlado el impacto, motivar a nuestras personas estableciendo nuevas metas compartidas. Es muy importante prepararse para una recuperación acelerada en algunos sectores y esto es fundamental, por ejemplo, a la hora de abastecernos de materias primas. Estamos viendo la batalla por las mascarillas en China. Se pegan los países, se pegan las comunidades autónomas. Eso va a suceder también con muchas materias primas, claro. No es cuestión de nos recuperamos, voy a llamar al proveedor a ver que me vaya enviando. Tenemos que hacer una buena previsión, adelantarnos, desarrollar fidelidad con ese posible proveedor de la materia prima, porque muchas empresas lo van a tener complicado para el abastecimiento durante las primeras semanas, cuando se levante toda esta moratoria, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de preparar. Y, por supuesto, en la parte financiera, atrapar todas aquellas opciones de liquidez y financiación que aparecen, los ICOs, etcétera, etcétera. Ayer tuvimos un interesante webinar donde nos hablaban de todas estas opciones financieras. Os animo a que lo veáis en diferido, aquel que no pudo participar, porque es importante manejar y controlar muy bien nuestra caja. Revisar todos los contratos, renegociar formas de pago y acogernos a todas aquellas empresas, a todas aquellas ofertas que estamos viendo que están lanzando todo tipo de proveedores. Por ejemplo, Microsoft, pues una oferta gratuita durante un año, la licencia de Teams. Pues hay muchas empresas que, al igual que la nuestra, que están desarrollando acciones de generosidad, de colaboración con sus clientes para generar un engagement, pues tratar de beneficiarnos de todas esas acciones que puedan minimizar el impacto en nuestra caja. Y lo más importante, prepararnos para ganar a la crisis. Prepararnos para ser winners y no ser losers. No necesariamente tenemos que poner en marcha los proyectos que teníamos antes de la crisis. Habrá que hacer mucho kill projects, matar mucho proyecto anterior, adaptar nuestros modelos de objetivos e incentivos y, por supuesto, potenciar el engagement de nuestra gente. Desde el punto de vista de operaciones, muy importante también tener en cuenta que muchos hábitos del consumidor están cambiando y van a cambiar para siempre. En cuanto a canales, en cuanto a previsiones, adaptarnos rápidamente a esos nuevos hábitos y, sobre todo, una lección que muchos estamos aprendiendo, una hoja de ruta tecnológica que permita mantener la resiliencia si vuelve a aparecer una crisis de estas características y acelerar nuestra transformación digital. Y desde el punto de vista financiero, por supuesto, ser conscientes de que viene una época de fusiones, de adquisiciones. Hemos visto que en el IBEX, pues bueno, el Real Decreto impide que esas empresas sean adquiridas por capital extranjero, pero no ocurre lo mismo en las pequeñas y medianas empresas y aquellas que están fuera de ese ámbito bursátil. Por ejemplo, esta crisis va a dejar muy tocaditas a muchas empresas que van a ser caramelitos para inversores, que se van a encontrar con una compañía que tiene una situación financiera jodida, motivada por una crisis de demanda derivada de una crisis sanitaria, pero que no es estructural. Por lo tanto, muy atentos, porque pueden haber movimientos de esas características. Muchas adquisiciones. En nuestro caso también, a lo mejor, si disponemos de caja y no hemos visto muy afectada nuestra economía, podremos realizar esas adquisiciones, pero luego, como he dicho anteriormente, mucho cuidado con las fusiones, porque podemos ver competidores que se fusionan y nos quedamos nosotros solos ante el peligro, minimizamos nuestro tamaño con respecto a ese nuevo gran competidor y nos convertimos en un loser. Por lo tanto, empezar ya a pensar en vuestros movimientos financieros y en vuestros movimientos de fusiones y adquisiciones. Bueno, esto con respecto, como he dicho, a esa parte que es la racional. Pero estas decisiones van a ser muy condicionadas por nuestro lado emocional del cerebro. Y esta es la parte con la que quiero terminar y muy importante para todos vosotros. Mirad, aquí tenemos una matriz en la cual vemos cómo tolera cada uno de nosotros la incertidumbre, la ambigüedad. Claro, lo que he contado hasta ahora son datos, estimaciones extraídas de múltiples fuentes, pero que es pura incertidumbre, porque lo que he dicho hoy puede haber cambiado esta misma mañana. Y lo que es válido para esta semana puede que ya no sea válido para la semana siguiente. Y entonces hay mucha gente que dice, hombre, como hay ambigüedad, pues no tomo decisiones. Como hay incertidumbre, pues lo mejor en estos tiempos es permanecer parados sin tomar decisiones. Son personas que tienen una baja tolerancia a la ambigüedad. Se sitúan en este lado del eje. Personas que relacionan con estrés, ven que la situación ambigua es una situación amenazante, se preocupan ante las diferentes alternativas y, claro, todo ello que hace que actúen de forma pasiva. En sí mismo, fijaros bien, es una manera de tomar decisiones. También no tomar decisiones es una decisión.
Y se quedan en el ámbito de la pasividad. ¿Por qué? Porque tienden a exagerar las consecuencias negativas de las diferentes alternativas, invalidando consecuentemente cada una de las opciones que tienen. La gente se queda anclada en la pasividad, angustiada y sin implantar una solución. En el otro lado de la matriz nos encontramos a los individuos que tienen una alta tolerancia a la ambigüedad. Individuos que disfrutan con la ambigüedad. Es el extremo opuesto. Esta gente que veis aquí, el extremo contrario. Esta gente disfruta con la ambigüedad. ¿Por qué? Porque estas situaciones inciertas de cambio, para ellos son estimulantes, deseantes, son un reto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Balancearnos, balancearnos. Si estáis en este lado de aquí, de la baja tolerancia, ir trabajando elementos para que seáis más resistentes y que esa ambigüedad, esa incertidumbre no haga que vuestras decisiones no sean las adecuadas o simplemente no se tomen decisiones. Y para ello, consejos que tenemos, ideas que tenemos. Número 1, es muy importante, ser más tolerantes a la frustración, al miedo, al error. Hay mucha gente que tiene miedo a equivocarse, miedo. Por lo tanto, gestionar nuestros miedos. El miedo a perder sobre todo. Es decir, cuántas cosas perdemos muchas veces por ese miedo a perder. Por lo tanto, en primer lugar, gestionar nuestra frustración interna. Número 2, y muy importante, autoestima. Hay muchas personas que necesitan el reconocimiento externo, tienen que estar continuamente buscando ese reconocimiento externo. ¿Y qué es lo que sucede? Que de la misma manera que buscan el reconocimiento externo, huyen de la crítica externa. Y tomar decisiones en tiempos de incertidumbre y ambigüedad implica mucho riesgo y la puedo cagar. Y si la cago, van a pensar mal de mí, voy a recibir críticas, van a pensar que he sido el culpable. Y por lo tanto, esa baja autoestima, ¿qué es lo que hace? Que no tomes las decisiones y que tu empresa quede en esa situación de parálisis. Número 3, autoeficiencia. Hay una escena muy bonita en una de las películas de la saga Star Wars, en la cual vemos a Luke Skywalker intentando sacar la nave desde el lago, y no puede. Y nuestro amigo Yoda le dice que claro, que no puede porque él en su mente piensa que es imposible. Piensa que no tiene las habilidades y los conocimientos suficientes para sacar esa nave. Y eso sucede ahora con muchos directivos. Piensan que ellos no son lo suficientemente eficaces o eficientes para salir de esta situación. En estos días he hecho mucho coaching con equipos directivos y hay algunos que me confiesan y me dicen, mira, Enrique, esto me sobrepasa, yo no estoy capacitado para esto, me ha venido la dirección de la empresa hace 2 años y no pensaba que iba a vivir este escenario. Yo creo, Enrique, que no estoy capacitado para ello. Lo primero es en tu mente. Tienes que creer que estás capacitado porque si no, nunca vas a lograr sacar adelante tu compañía. Muy importante también la flexibilidad cognitiva. Pensar en diferentes soluciones. Lo que hemos hecho hasta ahora puede que no sirva. Lo que tenemos que hacer ahora es diferente a lo que hacíamos anteriormente. Y no sirve una única solución. Tenemos que implementar, pivotar, desarrollar múltiples soluciones. Y eso requiere en las personas directivas mucha flexibilidad cognitiva. Número 5, gestionar nuestra ansiedad. La ansiedad evita o ralentiza la toma de decisiones y es importantísimo. Y voy con la número 6. ¿Os habéis planteado por qué seguimos a determinados líderes? ¿Por qué la gente en masa sigue determinados líderes? Es fundamentalmente por la capacidad que tienen estos líderes de ilusionarnos, de transmitir ilusión. Y ese es el último elemento del cual quiero hablar. Llega el momento de transmitir ilusión a nuestra gente, a nuestros equipos, a las personas de nuestra organización, a proveedores, a clientes. Por lo tanto, el líder en esta situación de adversidad tiene que tener una tremenda capacidad de generar ilusión. La ilusión está conectada con emociones positivas. Cuando nos ilusionamos nos sentimos bien, plenos, motivados. Nuestro rostro cambia, nuestra mirada cambia, nuestro estado emocional cambia. Nos sentimos cargados de energía positiva y eso lo transmitimos a los demás. Y esa es la cara que tienen que ver nuestros equipos, aunque conecten con nosotros por Zoom o por Skype. Hace unos días vimos a nuestro líder aparecer ante los medios de comunicación ante 45 millones de personas, con los ojos vidriosos, el tono de la voz entrecortada, hombros estrechados, manos muy juntas, transmitiendo un mensaje pues muy negativo, con frases como lo peor está por llegar. Esto es lo que tenemos que evitar. Esta situación no la podemos hacer ver a nuestros equipos. Tenemos que transmitirles
ese mensaje y ese sentimiento de ilusión en positivo, sin mentir, sin engañar, sin hacer magia e ilusionismo. No es lo mismo ser un ilusionista que transmitir ilusión. Y la ilusión empieza por uno mismo. La ilusión empieza por uno mismo, por automotivarse y por lo que he dicho al principio. Esto es una crisis, pero de todas las crisis se sale. Vale, hay opciones de que no salgamos, pero también hay muchas de salir y que incluso después de salir vengan tiempos positivos. Además, la experiencia de anteriores crisis seguro que a muchos de vosotros os ha servido para llegar a pensar en ello. Y en la ilusión hay tres elementos que son fundamentales. El estímulo, la respuesta y la consecuencia. Y en estos momentos, el origen es el estímulo. Hay un ejemplo que lo cuento rápidamente. Cuando una persona está sin ilusión porque ha perdido su puesto de trabajo, ve una oferta en InfoJobs, en Internet, que se adapta a su perfil. Es el estímulo que necesita para recuperar la ilusión. A continuación, ¿qué es lo que hace? Da una respuesta a ese estímulo, empieza a preparar su currículum, la entrevista de trabajo, y ya no te cuento nada si llega la consecuencia, el último elemento, si consigue el empleo. Pues bien, el origen, amigos míos, está en ese estímulo. Decía nuestro amigo que en el hipotálamo del cerebro está ese circuito de la búsqueda, que es el que alerta esos resortes de placer y de felicidad que solamente se encienden durante la búsqueda y no durante el propio acto. Es en la búsqueda, en la expectativa, donde radica la mayor parte de la felicidad. Por lo tanto, acordarnos, tenemos que lanzar estímulos a nuestros equipos porque va a ser eso lo que estimule esa llama de la ilusión. Termino con un par de frases. Una de Daniel Goleman. El liderazgo auténtico se distingue por la capacidad del directivo de inspirar en otros energía, pasión y entusiasmo. Entonces, ahora no es únicamente cuestión de analizar los datos para tomar las decisiones correctas. Tan importante como eso es transmitir a los demás esa sensación de energía, pasión y entusiasmo. Y la última frase con la que quiero terminar antes del turno de preguntas es de uno de mis gurús favoritos. Igual conocéis al personaje de la fotografía. Si no le conocéis, probablemente os acordéis de su frase o lo identificáis por su frase. Nuestro amigo el gurú dijo: no son las especies más fuertes las que sobreviven. Tampoco son las especies más inteligentes las que sobreviven. Las especies que sobreviven son aquellas que tienen mayor capacidad para adaptarse al cambio. Charles Darwin. Y amigos míos, no van a sobrevivir las empresas más grandes, tampoco aquellas que tengan a sus equipos directivos más inteligentes, sino aquellas empresas que sepan adecuarse a este cambio y a esta situación de adversidad. Aquellas empresas cuyos líderes sepan manejar el componente emocional y el componente racional para tomar decisiones que nos ayuden a solventar esta circunstancia. Muchas gracias y, como decía anteriormente Juan Carlos, encantado de ir respondiendo a vuestras preguntas. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Si te parece, te voy a ir yo formulando las preguntas para no abrirle el micro a 154 personas que estamos conectadas en estos momentos en directo. Y lo primero es una reflexión mía en voz alta. No pretendo encontrar la solución, pero es complicado. Pero sí que es cierto que gestionar esa presión, ¿vale?, que estamos haciendo sobre los equipos, los tenemos desbordados, ¿vale? Se traduce en todos los sectores y en todas las partes. En educación tampoco saben cómo gestionar esto y están saturando a los niños con trabajos, ¿vale?, etcétera, ¿no? Pero imagínate la presión de cualquier empresa que de repente de la noche a la mañana le han caído todas sus ventas, que tiene que pivotar por completo su modelo de negocio porque el mes que viene no va a facturar nada y va a tener que pagar esas nóminas, ¿vale? Y tiene a todo ese equipo trabajando para reenfocar ese modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo gestionas esa parte de equilibrar, de no presionar, sabiendo que la supervivencia de tu empresa está en juego? Y sé que es difícil, la respuesta. Sí, fundamentalmente analizando cada caso de manera individual. O sea, es muy importante haber confeccionado un dashboard para saber tu equipo, cuál es la circunstancia personal de cada uno de ellos. Esta crisis se está viviendo de manera muy distinta en cada persona. En primer lugar, porque depende del contexto donde está ubicado. Es decir, no todos los lugares son iguales. Hay personas que a lo mejor están pasando esta crisis en una vivienda unifamiliar con 400 metros cuadrados, jardín, y hay otros que la están padeciendo en un apartamento de 60, 70 metros cuadrados. Hay personas que, bueno, es una nueva experiencia que están haciendo con su pareja, que los dos conviven únicamente en ese pequeño espacio, pero hay otros que están conviviendo con hijos pequeños, con hijos adolescentes y ya el peor, el que tiene uno de cada edad, ¿no? Por lo tanto, la circunstancia individual de cada persona es diferente y distinta. Hay una parte muy importante que es hablar, dialogar y no establecer el café para todos, ¿no? Y saber exactamente cada persona hasta dónde puedo apretar.
Muy bien, sigo con las preguntas, ¿eh? ¿Cómo ves el impacto en empresas de servicios, consultoría, etcétera, en esta crisis? Bueno, estamos viendo que, por un lado, estamos viendo, como sucede en otros sectores, personas que están teniendo ahora en este momento es una altísima actividad. Todo lo que son asesores están teniendo pues una tremenda actividad con los ERTES, preparando financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Consultores, a lo mejor no tanta como los asesores. ¿Por qué? Porque muchas empresas en ese análisis de cómo modelo mis inversiones, hay algunas que están considerando que eso no es prioritario. Otras sí, de hecho, pues estamos trabajando mucho, como hemos dicho, con esa labor de coaching, de asesoramiento de equipos directivos, etcétera, etcétera. Esa actividad en estos momentos quizá esté un poquito más parada que la urgente, que es la de los asesores, pero va a tener un despliegue, yo creo, importantísimo cuando salga la crisis. Y, por supuesto, otros servicios como asesores legales, abogados, pues esta gente pues está teniéndolo ya y va a tener mucho más. No te cuento nada de los administradores concursales, ¿no? Es decir, servicios profesionales de estas características, en estos momentos estamos agazapados, estamos protegiendo también nuestra caja, pero somos conscientes que vamos a ser muy, muy necesarios en el momento en el cual las empresas entren y pasen de esa fase de controlar a la fase de recuperar que mencioné anteriormente. Muchas gracias, Enrique. Hay gente que está preguntando sobre la charla, ya que has hecho mención a la charla de ayer sobre el tema de los préstamos ICO, etcétera. En el chat hemos puesto el enlace al vídeo y el enlace para que podáis descargaros la presentación de ayer. La siguiente pregunta, muy, muy, muy interesante, y si me permites, yo también voy a intentar contestarla. Después de 2 días en este tipo de charlas, todas coinciden en la importancia de identificar al líder en la empresa. ¿Y qué pasa si no se quiere identificar? ¿Vale? Doy mi reflexión y luego te doy paso a ti, ¿vale? Pero en mi opinión, Beatriz, creo que si no se quiere identificar el líder es que no es un líder, ¿vale? No sé qué opinas tú. Absolutamente de acuerdo. Me ha venido a la cabeza mi metáfora con la que he comenzado. Imaginemos la tripulación acojonada, las olas, muertos, y miran al puente de mando buscando ese faro, esa luz, y no está el capitán. Es el primero que ha abandonado el barco. Ojo, hay empresas donde ha sucedido, ¿eh? Y conozco más de una donde el capitán ha sido el primero que ha abandonado el barco y el primero que dice es que estoy en casa, es que no tengo información, es que no puedo hacer nada. Coincido contigo, Juan Carlos. O sea, en este caso no es un líder, es un líder de cartón. Es un jefecillo indio que le pusieron las plumas y le confirieron de una cierta identidad jerárquica, pero no es un líder. Los verdaderos líderes afloran en esta circunstancia y, de hecho, lo estamos viendo en muchas empresas. Individuos que no tienen la pluma de gran jefe, pero que están siendo los auténticos líderes desde la cocina de su casa, motivando a sus respectivos equipos comerciales, por ejemplo, o gente de sistemas, que hay que soportar a toda esa gente teletrabajando desde fuera de nuestro anillo de seguridad. Tienes que dar servicio a cada individuo en su casa con un tipo de ordenador y un software diferente. Ahí es donde están apareciendo líderes de verdad. Y una de las cosas que va a hacer esta crisis es que sepamos distinguir entre el jefecillo indio jerárquico y el líder de verdad dentro de nuestra empresa. Coincido contigo, ¿eh? Cualquiera puede dirigir una empresa cuando todo va bien, ¿vale? Pero el verdadero liderazgo surge en situaciones como esta. Y claro que hay que tomar decisiones, ¿vale? Pero quizás a veces es peor no tomar decisiones que tomar decisiones equivocadas. Siguiente pregunta, Enrique. Enhorabuena por la ponencia. ¿Cómo crees que va a afectar el sector de IT? Gracias. Bueno, el sector de IT es uno de los que también se va a ver favorecido en esta circunstancia. Es uno de los winners, ¿no? Es uno de los winners porque las empresas van a tener que acelerar su transformación digital. Es decir, uno de los must, una de las lecciones, antes no lo he dicho, pero quizá lo más importante es aprender. O sea, no lo he mencionado, lo menciono ahora. Tenemos que aprender de todo lo que estamos viviendo en esta crisis y, dentro del aprendizaje, la importancia de acelerar la transformación digital. Entramos en una nueva década y esta nueva década tiene que ser definitivamente la de la transformación digital. Muchas empresas han dado cuenta de que sus estructuras no están preparadas para teletrabajar, no tienen bien contemplada la ciberseguridad, se dan cuenta de la imposibilidad de teletrabajar por los agujeros que tienen de ciberseguridad, que también los tienen cuando están trabajando en un modo convencional. Por lo tanto, el sector del IT tiene muchísimo, muchísimo por hacer. Lo está haciendo, porque hay empresas que lo están haciendo, empresas que están desarrollando soluciones en torno a Zoom, instalando rápidamente soluciones de comercio electrónico, plataformas de e-learning. Es un sector
si hay alguno escuchándonos, probablemente es un sector que está en estos momentos continuando con una gran tasa de actividad, pero para mí van a ser uno de los winners después de esta crisis del COVID. Enrique, por favor, recuérdanos el link que has mencionado antes de la calculadora. No está... Muy bien. Me vais a permitir que os lo localice, esa calculadora para salir de la crisis. Esta es la calculadora y ahí tenéis impacto económico coronavirus.com. Impacto económico coronavirus.com. Vale. Creo que lo he escrito bien, lo acabo de poner en el chat, creo. Si alguien lo puede poner en el chat bien, y así accedemos todos. Hay una pregunta sobre el ERTE que no sé si tú puedes responder, pero la formulo. Yo tengo que renovar un contrato hoy mismo y debo solicitar un ERTE del 50% para toda la plantilla. ¿Tendré algún problema al solicitar el ERTE? Perdona, la primera parte, Juan, ¿qué era? Tengo que renovar un contrato hoy mismo y debo solicitar un ERTE del 50% de toda la plantilla. ¿Tendré algún problema al solicitar el ERTE? Mira, esta de nuevo es una de las preguntas de situaciones continuamente cambiantes que tenemos. En un momento determinado, muchísimas empresas, de hecho yo conozco varias, dijeron, mira, el lunes ya no viene nuestra plantilla a trabajar, cerramos la actividad y declara un ERTE por causa mayor. 5 días después le anulan ese ERTE de causa mayor y se ponen a hacer un ERTE por causas económicas. Y 5 días después anulan esos ERTEs y dicen que se pueden hacer por causa mayor. De repente se inventan lo del permiso retribuido diferido y muchas empresas dicen, entonces ya no puedo hacer un ERTE. No, las que están en ERTE no pueden hacer el permiso. Es un auténtico caos, pero lo más, en este caso tienes dos opciones, o leer todos los BOEs en los que siempre encuentras respuesta a todo ello, o ponerte en manos de un asesor que es el que te lo va a poder decir. Pero sin duda esta situación exige y va a exigir ERTEs de todo tipo. Muy bien, Enrique, gracias. ¿Es oportuno seguir trabajando en largo plazo? Hablamos del plan estratégico. Una vez diseñado un plan de acción para el COVID-19. El COVID en sí mismo sí que te plantea el pensar también a largo plazo. Es decir, tenemos lo que hacemos esta semana para controlar, lo que hacemos las 2 semanas siguientes para salir adelante y empezar a pensar ya en lo que hay que hacer para ganar. Y eso no implica únicamente un medio plazo, incorpora también el medio-largo plazo. Sin duda, nuestro plan estratégico ha quedado muy tocado después de esta crisis y desde mi punto de vista lo tenemos que alterar y cambiar, aunque también yo, probablemente alguno sabe, no soy amigo de los planes estratégicos convencionales. La estrategia es algo que está cambiando continua y constantemente. Hablamos más de planes de respuesta al cambio constante, ¿no? Y esto es un ejemplo, el que haya invertido en hacer un plan estratégico a 3 años en el mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado va a tener un documento muy bonito, perfectamente cuadernado, con unas slides maravillosas, pero probablemente les sirva de muy poco porque son muchas las cosas que van a cambiar. Más que estrategia, reflexiones directivas de adaptación a un cambio constante. Vale, hay asistentes que nos están preguntando sobre puntos anteriores que han aparecido en la presentación. Como siempre, mañana enviaremos una pequeña encuesta y enviaremos el enlace a la presentación y el enlace al vídeo, ¿vale? Para que podáis verlo más tranquilamente. Sigo con las preguntas. ¿Cómo podemos gestionar las emociones de las personas en el ámbito personal y profesional cuando estamos rodeados de pseudolíderes que no saben conectar con sus ciudadanos empleados? Bueno, es decir, está muy bien que tengamos identificados a esos pseudolíderes, porque en cierta manera van a ser un modelo de referencia de lo que no hay que hacer. Lo bueno que tenemos es que nosotros mismos tenemos a nuestro alrededor siempre personas que nos ilusionan, personas a las cuales consideramos líderes. Y somos capaces de extraer las características que hacen que ese individuo, a nivel de conocimientos, de habilidades, de actitudes, consiga ilusionarnos y motivarnos. Y inspirándonos en esos elementos negativos, construir nuestro propio liderazgo, ¿no? Entonces, identificar a los líderes negativos también viene mal porque hacemos el ejercicio contrario. ¿Por qué les consideramos líderes de pacotilla, como decíamos anteriormente? Por estas circunstancias que voy a tratar de evitar en mi comportamiento. No viene mal estar rodeados de situaciones negativas porque te ayudan a identificarlas y evitas caer en ellas. Muy bien. Siguiente pregunta. Enrique, que me va a permitir yo también dar respuesta. Un lujo escucharte. Has comentado la importancia de seguir alimentando la fidelidad de nuestros clientes.
¿qué recomiendas para fidelizar, perdón, en esta situación? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si quieres que tu empresa sea importante para tus clientes tienen que ser importantes para ti. Y creo que hay que estar cerca de ellos ahora, escuchándoles. No es el momento quizás ahora de presionar para vender, ¿vale? Pero sí de escucharles y decirles qué necesitas en estos momentos. No sé tu opinión, si quieres darnos alguna directriz más. Comparto 100%, Juanqui, tu reflexión. De hecho, aquí estamos trabajando 24 horas por 7 a través de estos medios telemáticos para dar ayuda a nuestros clientes, para comunicarnos continuamente con ellos y para decir, oye, ¿qué os está preocupando? E intentar ayudaros en ello. Lo hacemos las personas que nos dedicamos a la asesoría, consultoría, desarrollo de personas, etcétera, etcétera, que estamos, yo creo, saturados de trabajo realmente, porque hay mucho que ofrecer a estos clientes y eso lo podéis llevar a cada uno de vuestros negocios. Espacios para hablar y conversar individualmente con cada uno de esos clientes, no para venderle, sino para aportar vuestra ayuda y preguntarle en qué te puedo ayudar, qué te puedo ofrecer. Es muy importante en ese plan de preparación consolidar la fidelización, porque otra de las cosas que genera estas crisis es que nos acordamos de aquellos que nos ayudaron en los momentos difíciles, ¿no? Por lo tanto, la labor comercial, como decía anteriormente Juanqui, desde ese punto de vista de buscar el engagement y la fidelización del cliente es en estos momentos algo obligatorio para todos. Coincido contigo. Quizás no haya que tener rencor de lo que pase, de lo que está pasando y en un futuro, pero lo que sí que tenemos que tener memoria, ¿vale? Y ahí tenemos a los equipos, a los agricultores día a día trayéndonos alimentos para que podamos comer, a los sanitarios, etcétera, y eso el día de mañana tenemos que recordarlo. Uno de los beneficios de esta crisis ha sido la reducción de la contaminación. ¿Crees que el regreso a la normalidad hay posibilidad de buscar un equilibrio más sostenible? Bueno, realmente una de las cosas que ha ocurrido también en esta crisis es que hablamos, ha aparecido un cisne negro. Pero ¿cómo que un cisne negro? Si hemos estado viendo, si tú coges Netflix y hay 5 series y 17 películas que hablan de pandemias, de sus consecuencias, esto no era un cisne negro, era algo que teníamos ahí, era algo que sabíamos que iba a suceder. Pues exactamente igual nos va a suceder con el cambio climático. Aprendamos lecciones de esta crisis. El cambio climático puede ser la próxima crisis a la vuelta de la esquina, que obligue a parones, movimiento de personas, cierre de fronteras. Por lo tanto, que aprendamos la lección del COVID y empecemos ya a trabajar para evitar esa crisis que tenemos a la vuelta de la esquina, que es la derivada de la emergencia climática. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y el impacto para minimizar esa emergencia climática es, de nuevo, un área winner. Una pregunta, pero que imagino que dependerá de cada caso, y que dice, ¿cuál crees que sería el momento para declarar el preconcurso de acreedores? Puede haber pendientes de pagos con mucho riesgo de impago que permitan cubrir los costes, etcétera. Yo imagino que dependerá de cada situación, ¿no? Sí, depende de cada situación. Hay una cuestión que yo creo que también es importante. Es decir, cada empresa tiene una situación financiera y en estos momentos lo que no podemos hacer es detener la actividad de cobros y pagos, siempre y cuando esté en nuestra mano. El otro día creo que lo comentamos también en otro webinar, Juanqui, cuando había gente que decía, oye, yo he dado orden de no pagar nada, de suspender pagos. Bueno, pues si todos hacemos eso, se genera un bloqueo total de la economía. En función de nuestras posibilidades, recomiendo que podamos seguir haciendo pagos para poder seguir solicitando ciertos cobros. Esto es importante. La situación de declarar un preconcurso, pues básicamente con las cuestiones que hemos estado comentando, donde ves hasta cuándo va a durar el parón de tu situación, cómo va a afectar esto a la demanda futura. ¿Cuál es mi situación de liquidez? ¿Qué opciones tengo? Pues hay muchas empresas que tienen que adelantarse y empezar a trabajar en un preconcurso, ¿no? Lógicamente, habrá muchas empresas del sector turístico, por ejemplo, que pueden ser las más afectadas. En ese mapa podemos encontrar muchas empresas que dentro de su plan de acción, lamentablemente, van a tener que utilizar esa herramienta de ir haciendo un preconcurso por lo menos. Vale, la siguiente pregunta creo que es difícil de responder porque ayer me preguntaban sobre, y en base a tu experiencia, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué experiencia no tenemos ninguno con lo que ha pasado? Pero sí que es cierto, y en base a tu experiencia en Silicon Valley, el retail revolution este que se está viviendo allí, ¿vale? A ver si puedes anticipar algo. Relativo a la recuperación del retail, ¿qué orden de preferencia los tipos de consumo podremos ver tras el fin del confinamiento? Bueno, sin duda en estos momentos hay gente que está aprovechando este confinamiento en sus garajes de Silicon Valley para analizar
cómo pueden desarrollar modelos de negocio que no se vean afectados ante este tipo de circunstancias. Y como hemos dicho anteriormente, estos modelos de negocio van a estar muy soportados en plataformas tecnológicas, e-commerce, e-learning, telereuniones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquella empresa que en un momento determinado tenga opción, tenga tiempo, pues también puede ser un buen momento para empezar a rediseñar su modelo de negocio, porque todos los modelos de negocio están cambiando a gran velocidad, todos, no es que el COVID los vaya a cambiar, todos están realizando esa transición, pero el COVID lo va a acelerar en algunos aspectos. Por poneros un ejemplo, en el mundo de la educación. Se han suspendido ya las clases en las universidades. Ayer hablaba con la Universidad de Georgetown, ya ha suspendido también las clases presenciales en verano. Pero, amigo mío, una semana después de haber comenzado la alerta, todas las clases de absolutamente todos los programas, desde los programas de doctorado, posgrado, hasta las carreras universitarias, se están desarrollando online. Por lo tanto, ahí va a haber un cambio de modelo de negocio brutal, menos superficie de campus universitarios. En el mundo de las oficinas van a desaparecer muchos headquarters y muchos oficinas generales, ¿no? Porque la gente va a tener otras opciones de trabajar. Eso provocará un crecimiento de los coworking spaces. En estos momentos nuestra empresa está en esa fase, como hemos dicho, de controlar y recuperarnos. Pero aquel que tenga tiempo, que empiece a pensar en la parte final, cómo ganar a la crisis. Y ahí, amigo, de nuevo nos van a ganar las startups, porque yo conozco ya muchos emprendedores que están pensando en cómo ganar en esta crisis y cómo adelantarse y crear modelos de negocio distintos a los que existen. Y en la pregunta había uno muy claro, el mundo del retail, que ya está en absoluta transformación en los últimos 10 años y todo esto lo va a acelerar. Pero no solamente eso, el mundo de la automoción, muchísimas cuestiones van a cambiar sin duda. No por causa del COVID, ya estaban cambiando, pero el COVID va a acelerar más aún, si cabe, esta transformación. Quizás una solución sea poner a parte del equipo a trabajar en el corto plazo, ¿vale? Y a otra parte del equipo a repensar el modelo, ¿vale? Para dar respuesta a ese medio largo plazo que está por venir. ¿Crees que antes y después de esta crisis el perfil de nuestros clientes va a cambiar, al igual que nuestros negocios que están en fase de reorientación y reenfoque? ¿Y cómo consideras que podríamos trabajar este proceso de cambio con el equipo a nivel comercial y de desarrollo de negocio? Bueno, en la parte de trabajo del equipo comercial y desarrollo de negocio hay una cuestión clara. Muchas empresas en estos momentos, en esa fase 2 de recuperación, van a tener que pivotar. Se dan cuenta que con su actual binomio producto-mercado, la recuperación va a ser tardía. Cuando hagamos esa reflexión con todos los datos que he aportado, dirán, ostras tú, pues es que nos podemos meter en el 2021 y nuestra situación financiera no lo aguanta. ¿Qué nos queda por hacer? Pivotar. Es decir, cambiar nuestro binomio producto-mercado. ¿Fabricamos esto? Pues ahora lo que tenemos que fabricar es lo otro. ¿Lo vendíamos en este mercado? Pues lo vamos a tener que llegar a otro. Eso lo tienen que hacer, eso lo tienen que desarrollar las empresas ya, en el corto, medio plazo, como hemos dicho. Pero habrá otras que al mismo tiempo estén pensando en pivotar todo su modelo de negocio. Y la otra cuestión que preguntaban es, ¿esto va a cambiar los perfiles de los clientes? Cambiará los perfiles de los clientes si tú cambias tu binomio producto-mercado, con lo cual te vas a dirigir a otro público objetivo, a otro target, pero en el caso de que te quedes con el target actual, no cambia el perfil, pero sin duda van a cambiar sus comportamientos y sus hábitos. Y para ello tenemos que estar muy, muy atentos. Vale, antes de seguir con las siguientes preguntas, recordad, por favor, no poner las preguntas en el chat, ¿vale? En el módulo de preguntas y respuestas. Y con respecto a la presentación de hoy y al vídeo, mañana lo compartiremos o lo enviaremos por correo electrónico para que podáis acceder todos. Hola, como agente inmobiliario con un volumen importante de cliente internacional, ¿cómo podemos adaptar nuestra actividad para estar preparados y para salir con más fuerza de esta situación? Bueno, interesante pregunta, pero también es cierto que muchas veces cuando te la lanzan así de sopetón tienes que interiorizarlo y no es fácil dar una respuesta, ¿no? Simplemente pues mencionar algunas cuestiones. La primera, cliente internacional. Cuando hablamos de cliente internacional tenemos que tener en cuenta cuáles son las circunstancias específicas de cada mercado, si ese mercado lo podemos abordar o no en estos momentos, el impacto que está teniendo allí, la alerta sanitaria y la económica, y también la imagen país. Es decir, en estos momentos, de la misma manera que hace 2 meses ninguno de nosotros quería viajar a China, si alguno se hubiera dicho que va a viajar a Wuhan, pensaríamos que está loco. Hemos de ser conscientes que esa percepción de España en estos momentos existe en muchos mercados, ¿no? Por lo tanto, pues oye, habrá que ver cómo desaparece ese aspecto incontrolable por parte nuestro antes de empezar a enfatizar y desarrollar acciones comerciales. Siento no poder ser muy preciso en la respuesta porque respuestas de esta característica requieren una gran reflexión, reflexión.
No lo sé cuál puede ser el impacto y qué podéis hacer, ya lo siento, pero en todo caso eso, tener en cuenta que hasta que no cambie la percepción que existe sobre España, eso es un elemento que no está en nuestras manos y que va a afectar a ese sector inmobiliario que vende a nivel internacional y, muy importante, al sector turístico, porque no es cuestión de decir, no, ya no tenemos contagios, ya estamos como China. Vamos a ver si la gente primero tiene ganas de viajar y de pasar sus vacaciones, y vamos a ver si la percepción que tienen de España es de un lugar seguro, libre de COVID-19. ¿Qué primer paso recomendarías dar a todas esas personas que han entrado en el parálisis por el análisis y no saben hacia dónde enfocar su desarrollo profesional? Principalmente autónomos, ¿eh? Bueno, sin duda, antes lo hemos dicho, ¿no? Que este va a ser un shock importante para los autónomos, ¿no? Pero los autónomos, lo que no puede haber es parálisis, es decir, lo que tienen que hacer es mucho análisis para ver y pivotar hacia dónde pueden trasladar y desarrollar su modelo de negocio, que en este caso se basa en sus competencias, personales, ¿no? El otro día teníamos un bonito webinar en el que hablábamos de la parálisis del análisis. Yo creo que en estos momentos nadie puede permitirse el lujo de estar parado. Tenemos mucho tiempo, además, en nuestros hogares para pensar exactamente a nivel también personal hacia dónde debemos de reorientarnos para no ser un loser, para ser un winner dentro de estos cambios que se están generando con el COVID. Muy bien, Enrique. ¿Qué recomiendas a las personas que se han quedado en el paro? ¿Vale? Y estaría feo yo que dijese que se formaran, ¿vale? Y que se metiesen en la página de fundesen.es, ¿vale? Pero sí que es cierto que hoy más que nunca, ya no solo por el COVID, sino por esa transformación que están sufriendo todas las empresas, necesitamos reciclarnos, ¿no? No sé tu opinión, ¿eh? Bueno, es muy duro para estas personas y ya sé que lo que digo va a parecer banal y superficial, pero gestionar sus emociones, no caer en el negativismo. En estos momentos en que te anuncien, como ha habido casos, que te anuncien que has perdido tu puesto de trabajo, que no te renuevan el contrato temporal y tener que chuparte todo esto del COVID, las mascarillas, los contagios, el número de fallecidos, los hospitales saturados y encima a ver que tu proyección profesional se ve afectada porque te han despedido y además ves que la situación económica se ralentiza, pues lo lógico es que la persona entre en un estado de ansiedad que derive incluso en una depresión. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que se cuiden muchísimo a ellos mismos y que no se preocupen tanto por esa parte económica derivada de su situación, que no se preocupen tanto como su situación anímica y su situación de emociones personales, que trabajen muchísimos elementos de autoayuda, que además existen muchos hoy en día en Internet, webinars de mindfulness, etcétera, etcétera, porque lo importante es que no se vengan abajo mentalmente. Si mantienen esa parte emocional, pensar en la racional y, como he dicho anteriormente, ir pivotando, ir viendo, como tú bien dices también, qué habilidades y competencias tengo que reforzar para introducirme en las empresas winners, es decir, identificar cuáles son esas empresas que van a salir rápido de la crisis y que si salen rápido probablemente vayan a necesitar profesionales formados para hacer ese crecimiento. Entonces, cada uno, en la medida de sus posibilidades, que vaya pivotando sus habilidades y conocimientos hacia esa ola de empresas que van a salir impulsadas cuando se reanude la actividad. Muy de acuerdo contigo, Enrique, ¿no? Ya hablábamos de resiliencia antes, ¿no? De esa capacidad de caernos y levantarnos, de caernos y levantarnos, ¿no? Y la típica frase de tanto si quieres como que puedes como si no estás en lo cierto, ¿no? A mí me gusta mucho una frase típica de internet de el momento más oscuro de la noche es justo antes de amanecer, o cuando crees que ya no puedes más te das cuenta de que puedes con todo, ¿no? Y que queda muy bonito y que hay que gestionarlo emocionalmente, pero es que no te toca otra, ¿vale? O sea, solo hay una salida. ¿En qué medida el COVID debe de cuestionar el para qué de las empresas y su prioridad de crecer más, vender más, go big o go home? Bueno, no creo que sea el COVID, sino que antes incluso del COVID todas las empresas tienen que trabajar ese para qué, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que no tienen bien definido su propósito y ello va a condicionar y está condicionando su desarrollo, su posicionamiento, su crecimiento. El propósito de una empresa no es ganar dinero, el para qué no es para obtener beneficios. El para qué, como bien ha dicho el que ha preguntado, es un propósito.
Antes decía que cada vez creo menos en los planes estratégicos que hablan de herramientas convencionales, de conceptos como la misión, la visión. Yo creo mucho en cuestiones como la cultura de una empresa, el alma de una empresa y el propósito de una empresa, que todo está estrechamente relacionado, ¿no? Entonces, no solamente por el COVID, sino antes del COVID, las empresas han de trabajar esos tres elementos que están, como decía, muy, muy relacionados. Y lo importante es el propósito. ¿Qué perseguimos? ¿Cuál es nuestra visión compartida como equipo? ¿Qué vamos a definir como éxito? Claro, si en estos momentos el COVID nos permite ese espacio de reflexión, pues lo aceleramos, ¿no? Pero en todo caso, con COVID o sin COVID, comparto la opinión de la persona que ha formulado la pregunta. Es muy importante el propósito de las empresas. Qué importante es tener ese propósito y ese para qué, y qué importante es tener equipo, ¿vale? Que estén constantemente recordándolo, ¿vale? Y que cuestionen lo que haces porque te permite mejorar. Creo que la petición de aplazamiento de efectos a nuestros proveedores puede influenciar negativamente en nuestra reputación empresarial. Sí, ¿no? Sí, 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 sin duda. Antes, ¿no? Sin duda. Quizás haya que hacer un pacto volver a poner dinero en circulación, ¿vale? Y que no aplacemos esos pagos, ¿vale? Sobre todo si no lo podemos permitir. ¿En qué aspectos observaremos cambios profundos en nuestras empresas después de esta crisis? Bueno, por matizar también y complementar la pregunta anterior, el engagement que tenemos que generar es con nuestro equipo, con nuestras personas, el engagement con nuestros clientes, pero engagement con nuestros proveedores, ¿eh? Porque, insisto, para aprovechar la salida y la recuperación, en algunos sectores los proveedores van a ser críticos, ¿eh? Entonces, hay que seleccionar muy bien qué proveedores van a ser fundamentales y desarrollar un engagement con ellos. Y ese engagement, pues en algunos casos, va a hacer referencia a tus cobros, a tu forma de pagar o tratar de conseguir liquidez a través de cualquiera de las fórmulas que están a nuestra disposición para fidelizar a ese proveedor. La otra cuestión, creo que me preguntabas, Juanqui, recuérdamela. ¿En qué aspectos observaremos cambios profundos en nuestras empresas después de esta crisis? Bueno, un cambio muy importante que nos estamos dando cuenta del cambio de hábitos en las personas, que el teletrabajo y utilizar tecnología está al alcance de todos. Hemos hecho en estas 3 semanas que llevamos en nuestra casa el curso de e-learning más avanzado del mundo. Hay gente que ha oído hablar de plataformas que hace 3 semanas ni conocía de su existencia, Zoom, Teams, Trello, y ahora son expertos, casi podrían dar hasta clases de utilización de esas plataformas. Por lo tanto, cambios en los hábitos de trabajo. Eso va a afectar al negocio inmobiliario, al transporte de las personas, etcétera, etcétera. Y como hemos dicho anteriormente, potenciación de estructuras logísticas, mundo de comercio electrónico, etcétera, etcétera. Y luego también hay una cosa muy importante. Estas 2 crisis han sido muy seguidas, la del 2008 y esta. Y la gente le va a pesar la palabra crisis, ¿no? Por lo tanto, eso va a cambiar también hábitos, comportamiento con respecto al ocio, con respecto al vivir el día a día, con respecto al ahorro. Sin duda, ahora no lo podemos determinar, lo intuimos. Dentro de 5, 6, 8 años veremos libros donde digan cómo cambió el mundo por la crisis del COVID, pero ahora lo que tenemos que tener claro es de que los cambios que ya se venían dando se van a acelerar. Leo una frase que me ha encantado, ¿vale? De uno de los asistentes que dice: en los peores momentos conocerás a tus mejores colaboradores. Muy cierto, muy cierto. Has hablado de la importancia de mantener y contagiar la ilusión del equipo a través de los estímulos. ¿Cómo podemos trabajar los estímulos online con los diferentes equipos en un estado cambiante de incertidumbre como el que vivimos sin perder la confianza? Porque hoy podemos lanzar mensajes positivos y de esperanza, pero mañana nos toca decir que vamos a hacer un ERTE. Sí, comprendo que todo esto es muy difícil. El estímulo, como he dicho, es individual. Todo aquel que tenga hijos sabe que a cada uno hay que estimularle de una manera distinta, pues exactamente igual a tu equipo. A cada uno tienes que darle un estímulo, saber cuál es ese caramelito que le da ilusión a cada persona, cuál es ese sueño, cuál es ese objetivo. Empezando por uno mismo, uno tiene que autoestimularse y potenciar su ilusión. Y por lo tanto tiene que ser a nivel individual. Ya sé que lo que digo es complicado, pero se puede compatibilizar transmitir ilusión con realidad.
Es decir, oye, vamos a ver, el ERTE no es un fin del mundo, no es el fin del mundo, ¿eh? El ERTE es una medida que toma una empresa porque puntualmente su actividad necesita aligerar parte de su plantilla. Entonces, en un momento determinado, podemos perfectamente hacerle ver a una persona con transparencia por qué motivo se tiene que quedar en un ERTE durante 1, 2 o 3 o 4 meses y al mismo tiempo, pues lanzar esa señal de estímulo, ¿no? De decirle que dentro de 4 meses pues volveremos a contar con él. Lo más importante es estimular a las personas que se quedan, es decir, porque a lo mejor yo me he quedado, pero he visto que el ERTE está a mi alrededor y cualquiera de estos me sucede a mí. Por eso es muy importante la transparencia. ¿Por qué hemos tomado esta medida? ¿Qué implica esta medida? Y en qué situación queda cada uno para no verse afectado porque pueda entrar en un ERTE la semana siguiente. Lo peor que puede haber en estos momentos es la falta de transparencia, y eso es algo muy habitual en muchas empresas. Únicamente en el comité de dirección o en la cabeza del director general aparecen los individuos a los cuales voy a mandar al ERTE la semana que viene, ¿no? Eso genera un estrés, una ansiedad, una incertidumbre y una parálisis brutal en la organización. Transparencia. Antes de ayer teníamos, no sé si era antes de ayer, sí creo que sí, teníamos un webinar sobre comunicación interna. Podéis, ahora en el chat pondré el link por si alguien se lo perdió, y hablaba precisamente de eso, ¿no? De esa transparencia, ¿vale? En la comunicación, y la palabra mágica que es coherencia, ¿vale? Yo creo. Hay mucha gente que está preguntando por sus sectores, ¿vale? Voy a enunciar sobre todo uno en particular que dice, ¿cuál será el impacto en empresas de automoción? La automoción ya estaba cambiando por completo, tú lo estás viviendo en Silicon Valley, lo que venía hacia aquí, ¿vale? Pero ahora más que nunca. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, Juanqui, te has adelantado a mi, a mi respuesta, efectivamente. Es decir, yo ya venía diciendo que el mundo de la automoción está tocadísimo. Bien es cierto que es un sector, lo estamos viendo ahora, del que depende la economía de Europa en su conjunto. El PIB de España está muy condicionado por el sector de automoción, pero exactamente igual sucede si analizamos el PIB a nivel europeo. Pero se están produciendo unos cambios tecnológicos y de hábitos en el consumidor que van a cambiar por completo el sector de la automoción. El automóvil va a ser autónomo, eléctrico y compartido. Fíjate que en esta crisis, por ejemplo, Waymo ha conseguido en determinadas zonas de Estados Unidos prescindir de ese conductor que tiene que ir en sus taxis. El taxi es autónomo, pero el conductor de momento en muchos estados, en muchos lugares, tiene que ir físicamente por si surge cualquier problema de seguridad. Pues bien, ha conseguido una moratoria y por causa del COVID hay ciudades donde están circulando ya esos automóviles autónomos. Probablemente cuando acabe la situación de emergencia se darán cuenta de la baja o nula aparición de incidentes y eso acelerará el automóvil autónomo, eléctrico y compartido. Y eso va a cambiar la configuración de absolutamente todo el tejido relacionado con el mundo de la automoción, desde los grandes players, grandes tiers, a los pequeños suppliers. Enrique, ¿qué opinión te merecen las medidas adoptadas por el Gobierno en cuanto a la paralización de las empresas motoras de la industria vasca y qué medidas habrías adoptado tú? Ahí lo dejo. Bueno, esto daría para otro webinar, ¿verdad? Porque, claro, también es cierto que en muchos debates, en Twitter, por ejemplo, pues la gente parece que estamos diciendo, ¿qué prefieres, muertos o parados? No es cuestión de elegir entre muertos y entre parados, es cuestión de buscar una racionalización en la toma de estas decisiones. En primer lugar, antes decía que por muchas empresas ya llevamos tiempo trabajando y preparándonos para lo que podía venir. Entonces, lo que no entiendo es por qué no en el gobierno han hecho exactamente lo mismo, haber barajado escenarios, que es lo que hacemos con las empresas, escenarios. A lo mejor se cumple el escenario distinto a los que tenemos previstos, pero debieran de haber sido medidas mucho más meditadas. La de la parálisis total de la industria, fundamentalmente fue una decisión absolutamente carente de cualquier reflexión. No se puede salir el sábado y decir que el lunes ya la gente no puede ir a trabajar. Vamos a ver, una fábrica, una industria no es una mercería, que dejas la persiana bajada el viernes y el lunes la abres a continuación. Eso era una auténtica locura. Pero es que luego hay muchas industrias que son muy fáciles de parar, pero muy difícil de sacar adelante. Para mí, debieran de haberse tomado mucho antes las medidas de confinamiento en el mundo educativo, en el mundo del retail, etcétera, etcétera, y mucho antes también
una regulación en el mundo de las industrias, empezando por aquellos sectores donde el impacto es menor y no deteniendo 100% la actividad, declarando, por ejemplo, un 70 o un 60% de capacidad y de turnos, ir reduciéndolos progresivamente si los resultados no son los apropiados. Afortunadamente, ese artículo 4 y esas discusiones que ha habido entre diferentes presidentes de comunidades autónomas y el gobierno, pues ha permitido que esa medida no esté generando el impacto que iba a causar. Porque tengamos claro, que todo el mundo habla aquí ahora de necesitamos más camas de UCIs, necesitamos más hospitales, necesitamos más personal sanitario, pero todo eso ¿de dónde sale? Todo eso sale de un país con una elevada renta per cápita. Y para tener una elevada renta per cápita necesitamos incrementar nuestro Producto Interior Bruto y generar más valor. Y eso lo hacen las empresas, la economía. Sin industria, sin economía, no hay camas de hospital. Por lo tanto, no podemos decretar una medida que vaya a generar unos efectos contraproducentes. Y afortunadamente se han mitigado. Ya veremos si lo suficiente. Pero el gran problema que estoy viendo para la recuperación es que estamos dejando a cientos de miles de autónomos, decenas de miles de pequeñas empresas y miles de medianas empresas que van a entrar en un estado de cuasi zombie, donde no van a ser capaces de generar el empleo que precisamos para recuperar a esos individuos que han perdido su puesto de trabajo. Por lo tanto, sí, salud sí, pero la salud está estrechamente relacionada con la economía y las medidas tienen que ser tomadas de una manera mucho más coherente, reflexiva y dialogada. Pero bueno, como te decía, me callo aquí porque podría seguir y dar otro webinar de otra hora al respecto de esto. Muy bien, Enrique. Un par de preguntas más, ¿vale? Y vamos acabando. ¿Crees que la mayor crisis que estamos viviendo en el mundo es por falta de líderes? Mira, lo que está claro es que el liderazgo está detrás de muchas crisis, en algunos casos por falta y en otros por exceso. Antes se ha hablado del nazismo, por ejemplo, es decir, esa crisis que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial vino por un liderazgo enfermizo, ¿no? Es decir, la gente seguía masivamente a ese líder, su ilusión, su imagen, sus estímulos, ¿no? Por lo tanto, también el exceso de liderazgo genera un problema. Pero lo que sí es cierto es que en el mundo político en estos momentos no tenemos líderes. No podríamos empezar aquí a hablar y buscar motivos, pero en el mundo político no veo ese faro, esa luz, esas personas capacitadas, con conocimiento, con experiencia, que transmiten ilusión, que generen consenso. Entonces, la falta de líderes en el mundo político pues también nos puede pasar factura, y a nivel global exactamente igual, porque no es una circunstancia y una particularidad única y exclusiva de nuestro país, en todos los países cuecen habas. Muy bien, vamos a por una última pregunta, Enrique. Si hablas estos días de cuidar la cartera actual de clientes y fidelizarlos, fortaleciendo tu imagen de marca para preparar el futuro crecimiento, ¿cómo compatibiliza un autónomo o micropyme esta estrategia con el bloqueo actual en el flujo de liquidez y el impago de deudas en corto que hay con estos clientes? Bueno, pues sí, es una solución complicada, ¿no? Es decir, lógicamente estamos acostumbrados a que todas estas medidas de fidelización, comunicación, posicionamiento, crecimiento del mercado requieran la inyección de capital necesario pues, para financiar esas actividades. Si desaparece esa inyección de capital, porque el autónomo tiene detenida su actividad por decreto, como sucede en muchos ámbitos, si además tenemos una serie de deudas para pagar, empezando por la propia cuota del autónomo, ¿qué nos queda por hacer? Pues buscar toda aquella actividad que sea posible ejecutar sin necesidad de financiación. Y para ello, de nuevo, volvemos a Internet. Mejora tu web, utiliza plataformas de estas características, busca elementos gratuitos, dale a la imaginación. Ya sé que es una respuesta dale a la imaginación, que puede valer de cajón desastre, pero en estos momentos es lo único que se me ocurre. Por supuesto, luego la parte racional, trata de acogerte rápidamente y cuanto antes a cualquier medida de liquidez de la que te puedas beneficiar, ya sean ICOs, ya sean ayudas, ya sea lo que fuere, ¿no? Y toda aquella tesorería que seas capaz de generar, todo aquel cash que seas de generar, piénsalo muy bien dónde lo inviertes. Y verdaderamente, como bien decía esta persona, invertir en fidelizar y crear valor en el cliente puede ser algo que no te compense a corto plazo en este mes de abril o el siguiente de mayo, pero
piensa que tu empresa o tu actividad va a ser de medio o largo plazo y que en un momento determinado recibirás la gratitud por lo que estés ofreciendo a ese cliente en este momento. Bien, Enrique, no tenemos más tiempo para más preguntas, pero me gustaría una reflexión tuya final o un consejo final, ¿vale? Relacionado con la gestión de esta propia adversidad y de la que iba este webinar de hoy, ¿vale? Para todos los asistentes. Bueno, es un momento para tomar decisiones, sin duda. Lo peor que puede haber es la parálisis que comentábamos anteriormente. Vivimos en un entorno de adversidad, un entorno de incertidumbre, pero hemos de ser conscientes de que toda crisis genera oportunidades. Toda crisis genera importantes cambios. Y no son palabras de ningún economista, porque si fuera de un economista, pues las podríamos coger o interpretar entre comillas, ¿no? Son palabras de un genio como es Albert Einstein. La crisis es la dinamizadora, la estimuladora de los cambios. ¿Por qué? Porque en las situaciones de crisis los individuos dan lo mejor que llevan dentro. Utilizan la gran fuerza de su razón, de su conocimiento, equilibrándola y combinándola con la pasión. La razón y la pasión. Esos dos elementos son los que van a contribuir a que tomemos buenas decisiones y a que salgamos fortalecidos de esta situación de crisis. De la crisis siempre, siempre se sale. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en este webinar. Por favor, prepáranos otro para la semana que viene, que queremos seguir contando contigo, ¿vale? Porque nos encantan tus ideas, tus reflexiones, tu voz, tus reflexiones en voz alta y sobre todo tu transparencia, honestidad, ¿vale? Y sinceridad. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Os recuerdo que mañana, si no mañana el lunes, recibiréis un correo electrónico con una pequeña encuesta. Es importante para nosotros contar con vuestro testimonio y vuestra opinión sobre el webinar y sobre todo sugerencias para las siguientes, ¿vale? Porque semanalmente queremos seguir trabajando e intentar ofreceros contenido de calidad y sobre todo contenido muy necesario estos días. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en el próximo webinar. Muchas gracias.